Continuamos con la glosa de la historia crítica de las modernizaciones en México. En esta ocasión tenemos el tomo 3 está organizado en función del título Nación, Constitución y Reforma, 1821-1908, un periodo clave. El siglo XIX fue decisivo para la historia mexicana y la historia hispanoamericana, y este tercer tomo está coordinado por Erika Pani. Hoy dedicaremos el programa a desmenuzarlo, a analizarlo y a hablar sobre sus horizontes y sus implicaciones para el ulterior curso de la historia nacional. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazaarmas.tv, y nuestro correo, plazadarmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a Erika Pani. Hola, Erika. ¿Qué tal, Ismael? Y también a Daniela Marino. Hola, Daniela. Hola, Ismael. Erika es investigadora en el Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México, y Daniela, investigadora y profesora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Erika coordina, como les digo, el tercer tomo. El ideal sería hacer un análisis, ¿verdad?, cronológico de los tomos, pero luego es un poco complicado coordinar a los invitados. Recordarán que iniciamos con el tomo 6, con Elisa Servini y Rafael Oyola, que era sobre del nacionalismo al neoliberalismo. Ahora saltamos al tomo 3, que me comentaba Erika que son 2 libros dedicados al siglo XIX, uno que va de la independencia a consumación, 1808-1821, y este segundo tomo coordinado por ella, Nación, Constitución y Reforma, 1821-1908. Daniela participa también en los trabajos. ¿Les parece si digo rápidamente los títulos de los trabajos para que luego ya nos hagan una exposición pormenorizada del contenido? Como les digo, el siglo XIX es clave, fascinante, quizá no tan estudiado como la Revolución Mexicana, así que bueno, vamos a ello. Tiene una introducción de Erika Pani, después México, una modernización política tardía e incompleta, de Luis Medina Peña. Después La Reforma Económica, Finanzas Públicas, Mercados y Tierras, de Aurora Gómez Galvarriato y Emilio Couri. Después Derecho y Garantías, el Juicio de Amparo y la Modernización Jurídica Liberal, de María José Risauzi. Indios y Pueblos y la Construcción de la Nación, la Modernización del Espacio Rural en el Centro de México, 1812-1900, de Daniela Marino. Después Convivencia o Conflicto, Guerra, Etnia y Nación en el México del siglo XIX, de Guy Thompson. Después Modernización, Religión e Iglesia en México, 1810-1910, Vida de Rasgaduras y Reconstituciones, de Brian Connaughton. Y El Porfiriato como Estado-Nación Moderno, Paradigma o Espejismo, de Paul Gardner, y un comentario final de doña Josefina Zoraida Vázquez. Más o menos estos son los títulos de los trabajos aquí reunidos, pero bueno, por favor, Erika, haznos un esbozo global del trabajo, de la perspectiva y de los horizontes de la investigación. Bueno, como recordarán, el proyecto global era un poco en este espíritu de las conmemoraciones y de que las conmemoraciones fueran un motivo de reflexión sobre lo que había sido la experiencia del pasado en nuestro país. La idea era retomar esos proyectos mediante los cuales una clase política, minoría rectora, como le queramos decir, habían tratado de transformar al país. No tanto como lo habían hecho moderno, ¿no?, en una definición ya armada de lo que es moderno, si es que tal cosa existe, sino de tratar de ver en qué, cómo en distintos momentos, distintos grupos trataron de cambiar, transformar a México, porque no lo consideraban
que no llenaba las expectativas que debía llenar, que creo que es un anhelo constante en la historia de nuestro país, ¿no? Y un poco la idea de esta historia crítica era retomar esos proyectos y ver sus alcances, sus limitaciones, los intereses que estaban detrás, las resistencias que provocaron, etcétera. Y también el rastrear estas líneas de continuidad de estos problemas, que no es que sean siempre los mismos, ¿no? En esta idea de que México viene arrastrando el mismo problema desde prácticamente los aztecas hasta hoy, sino de que hay ciertos nudos, ¿no? Ciertos problemas que requieren de solución y que, ¿no?, estos proyectos en parte resuelven, en parte las cosas siguen igual y en otros aspectos empeoran, ¿no? Complican, ¿no? Surge otro problema distinto. Entonces, ciertos aspectos clave, además yo diría clave del convivir de la nación, que es, ¿no?, la construcción del Estado, el construir comunidad política. Entonces, el asunto político, ¿no? En un primer momento habíamos pensado que el libro, el volumen se llamara El siglo de las reformas, porque es este espacio de 100 años, digamos, siendo un poco flexibles, en los cuales lo que se pretende es construir un Estado reformando o cortando con lo que había sido el virreinato. Entonces, el asunto político, el de cómo se va a normar la vida pública, cómo se va a acordar una ley fundamental que siente las bases de la convivencia política en un contexto en el que se está lidiando con el legado de la Revolución de Independencia, ¿no? ¿Que eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la legitimidad política ya no es algo dado, ¿no? Pasamos de un orden que se suponía natural, ¿no?, con la legitimidad que venía de Dios, un rey que era rey por derecho divino, por tradición, a una situación donde la legitimidad está, digamos, viene de la soberanía de la nación, pero hay que traducir eso, ¿no?, en leyes y en instituciones, y este es el gran desafío de los hombres del 19. Entonces, la construcción de una constitución, los distintos experimentos constitucionales para terminar con un sistema, digamos, que más o menos funciona. Y ahí es donde Luis Medina hizo una cosa muy interesante, porque por un lado él revisó las teorías de la modernización que estuvieron muy de moda, ¿no?, en los 60s, parte de los 70s, en esta búsqueda por parte de los científicos sociales de la receta, de cómo le vamos a hacer para salir del atraso. Entonces, la búsqueda del historiador que pudiera definir las etapas, ¿no? Entonces, cuando pusieron a trabajar a los historiadores para encontrar la receta de la modernización, o una, 2 o 3 recetas para las diferentes, digamos, culturas, pues los historiadores, exacto, los historiadores se dieron cuenta, pues, que no hay receta, y que no hay una modernización, ¿no?, que la modernización es más bien una ilusión, un ideal que construyen los hombres de la época moderna, y que la manera en que esto se digiere en los distintos espacios, pues, es muy distinta. Entonces, Luis Medina hace estas dos cosas: por un lado, una crítica de la teoría de la modernización, y por otro lado, una reseña de cómo el Estado mexicano, que es un Estado que no tiene bases, que no tiene aparato, que empieza a partir de la ley, a partir de sus vínculos con las Fuerzas Armadas, etcétera, construyendo un aparato que más o menos monopolice, pretenda monopolizar, porque yo creo que no lo monopoliza entonces y no lo monopoliza ahora, de estos recursos no políticamente utilizables del Estado moderno, con este esfuerzo paralelo por crear la nación, ¿no? Crear un sentido de comunidad entre los habitantes del territorio nacional, ¿no? Y entonces el aspecto político, el aspecto económico, que trabajan Emilio Curí y Aurora Gómez, en donde también es este asunto muy, muy interesante de cómo articular un mercado nacional y cómo crear, digamos, las instituciones y las leyes para que funcione el mercado libre, ¿no?, que parece de cierta manera contradictorio, y pasar de un
una economía, digamos, bueno, para empezar, colonial, pero también donde el centro no es el individuo productor-consumidor. Entonces, cómo hay estos distintos intentos, cómo a nivel proyecto muchas veces la cosa es, o sea, los abogados decimonónicos que están pensando en estas cosas son de vanguardia, ¿no? Este primer código del comercio de 1853 es muy adelantado. Pero, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son las circunstancias que hacen falta para que este tipo de leyes no sean nada más los proyectos sofisticados de ciertos abogados? Luego están estos dos artículos, el de Daniela y el de Guy Thompson, que se enfocan más a, hacen también una reseña de estas leyes que pretendían transformar a los mexicanos en otra cosa, y yo ahí sí quisiera que Daniel elaborara un poco más, ¿no?, sobre la mayoría de la población y cómo la mayoría de la población vive, manipula, se resiste a estas leyes que pretenden transformar no solo de súbdito a ciudadano, no solo de vasallo a ciudadano, sino de indio como categoría jurídica, comerciante como hombre con un tribunal, ¿no?, militar con fuero, etcétera. Pero ahí sí yo quisiera que Daniela nos hablara de esto. Sí, bueno, el siglo XIX evidentemente es un siglo de transformaciones en todos los ámbitos. Lo político lo acaba de reseñar fantásticamente Erika. En lo social, la sociedad de antiguo régimen es una sociedad muy segmentada, es una sociedad estamental, jerarquizada y corporativa, como dice Erika, es decir, donde no existe el individuo como tal, sino los grupos que se definen por ciertas características comunes y que llegan a tener un estatuto jurídico particular. Lo que mejor conocemos es el fuero eclesiástico, el fuero militar, pero los pueblos de indios también eran una institución corporativa muy fuerte. Claro, el imaginario nacional del Estado-Nación decimonónico parte de otro universo, parte de un imaginario social homogéneo, ¿no?, donde se comparte una lengua, unas costumbres, hasta una historia e incluso más adelante hasta la raza, ¿no?, hasta un sustrato biológico que se quiere idéntico. Entonces es muy difícil pasar de estos grupos que hablan diferentes lenguas, tienen distintas costumbres. Cuando hablamos de costumbres estamos hablando de una fuente jurídica muy importante, a incorporarse supuestamente como iguales en el plano jurídico a otros sectores de la población que siguen siendo diferentes en términos sociales, económicos, políticos, ¿no? Entonces, la transformación de este mundo corporativo y estamental en una sociedad homogénea e igualitaria, por supuesto que supone muchos quiebres de ese modo de ser de la sociedad que arrastraba en los últimos 3 siglos, ¿no?, que se había conformado a lo largo del siglo XVI y que venía perdurando por lo menos hasta Cádiz, que es el primer quiebre. En esta sociedad, en este esquema social que rompe tanto con este imaginario o este modelo europeo, obviamente el hecho de que la amplia mayoría de la población sea indígena, que viva en el campo, que no hable español, que tenga sus propias costumbres y sus propias instituciones de gobierno y de justicia, bueno, por supuesto que supone un escollo enorme, sobre todo cuando estamos hablando de un Estado que es más una ficción que una realidad. Cuando vemos al Estado con categorías del Estado corporativo priista, ¿no?, cuando decimos Estado y nos imaginamos un ente todopoderoso que llega a todas partes y puede cambiar cualquier aspecto de la realidad, no ese es el Estado de mediados del siglo XIX ni de gran parte del XIX, y habría que ver si el Estado porfiriano tiene algunas de esas capacidades, ¿no? De hecho, es interesante que son 2 capítulos de 2 trabajos dedicados a esta cuestión, el de Daniela y también el de Guy Thompson, ¿no? Convivencia y conflicto, guerra, etnia y nación en el México del siglo XIX. También trata esa problemática, ¿correcto? Bueno, a mí me parece que el de Daniela explora esta transición, lo que significa
bueno, ¿hacia dónde quieren ir? Por un lado, estas leyes, la construcción del individuo ciudadano, que habla español, que produce, que es propietario individual, y cómo los pueblos manejan, ¿no?, esta situación en un contexto complicado, ¿no? Y el capítulo de Guy Thompson se dirige más bien a explicar en este contexto en el cual parece que estos actores colectivos están viendo, están perdiendo mucho de lo que los hacía operativos como actores políticos de peso. Cómo logran vincularse a esta dinámica modernizadora. Entonces, para explicar el liberalismo popular, para explicar los vínculos de los pueblos indígenas, rurales, etcétera, con los que se supone son los modernizadores, los liberales, ¿no?, para decirlo en corto. Antonio Anino siempre tiene esta imagen muy bonita que es para explicar por qué en América Latina Macondo es liberal. O sea, mientras que en Italia los campesinos están resistiéndose con piedra, palo y en contra de el ímpetu modernizador, en América Latina, en ciertos contextos, los pueblos campesinos se enganchan con cierto éxito a estos proyectos modernizadores. Y el análisis de Guy va en este sentido de ver, bueno, ¿cuál es el contexto que explica que los indígenas del pueblo de Xochipulco en la Sierra de Puebla sean liberales? Que prefieran quemar el pueblo que ser ocupados por la intervención francesa, ¿no?, los ejércitos franceses. Entonces, ahí Guy revela un entramado muy interesante sobre cómo hay esta especie de negociación tácita de dando y dando de estos pueblos que además tienen lo que él llama esta especie de autonomía ecológica, o sea, no interesan tanto a la desamortización llega tarde, no hay una hacienda junto que lo que quiere es arrasar con las tierras comunales, y el contexto de la guerra. Entonces, se necesita a los ciudadanos indígenas como soldados, como milicianos, como miembros de la Guardia Nacional, y por lo tanto se está dispuesto a llegar a acuerdos en donde se respeta parte de la propiedad comunal, se respeta parte de las costumbres, parte de las jerarquías internas, etcétera. ¿No? Entonces es esta especie de dos caras de un proceso muy complicado que dura más de 100 años, pero que se maneja, digamos, de forma vinculada pero distinta. También está el otro trabajo interesantísimo, que también lo comenté en mi programa sobre el otro libro del nacionalismo y del liberalismo, la practicidad jurídica, que está el trabajo de María José Rizzaussi, Derecho y Garantías, el juicio de amparo y la modernización jurídica liberal. La figura de la institución del amparo como una figura fundamental de modernización político-jurídica. De hecho dice, claro, hay que analizarlo digamos, en la inmanencia de su juridicidad, sino como una institución político-social, histórica, y ahí está la clave, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que se ve también mucho en el capítulo de Daniela es el espacio judicial como un espacio central. Sí, sí, sí. Y además que en cuanto se vuelve disfuncional, o sea, una de las cosas muy interesantes, igual Daniela podrías extenderte un poco más sobre cómo el espacio judicial logra mantener limas perezas, logra mantener ciertas prácticas, y el espacio judicial es, en el caso que estudia María José Rizzaussi, es el lugar donde puede establecerse una relación entre Estado federal e individuo. Entonces, Daniela decía, bueno, este Estado que no tiene dientes, que no tiene manera de hacerse presente, el amparo le permite hacerse presente, y además en una modalidad, digamos, ahora que está tan devaluado el amparo, no nos parece, pero en la modalidad en la cual el Estado federal es el que defiende los derechos las garantías individuales. Exacto. Entonces, y en cuanto ese espacio se quiebra, se tuerce, la cosa empieza a funcionar bastante menos bien.
Es que la historia jurídica estaba muy devaluada, ¿no? Como una historia muy institucional, muy de abogados, legalista, ¿no? De historiadores, claro. No, y de leyes. Hay que las claro, de normas, leyes e ¿no? instituciones. Y bueno, y ahora se ha recuperado como una historia social de la justicia, donde la justicia es un ámbito donde disputar y donde negociar. Y obviamente en este siglo XIX, donde venimos de un antiguo régimen que es precisamente muy judicial en ese sentido, ¿no? El rey es el garante de justicia, ¿no? Donde no hay un ámbito político, no hay partidos políticos, no hay ninguna manera de disputar el poder con el rey o con el virrey, etcétera, ¿no? Entonces, el ámbito de lo judicial es el ámbito donde se encuentran estos cuerpos con derechos diferentes y donde negocian y litigan por sus derechos, ¿no? Entonces, por un lado hay una pervivencia de una cultura jurídica muy difundida y muy popular, que llega a todos los sectores sociales, a todos los grupos, ¿no? Y que se transfiere hacia el siglo XIX, y luego está esa transformación de la justicia que a través del amparo busca crear la figura del individuo. Claro. Entonces va como que encauzando esa cultura jurídica de los grupos, de las corporaciones, hacia una forma jurídica individual, es decir, diciendo, bueno, o sea, sigue abierto el espacio jurídico, pero ahora tienes que presentarte bajo estas reglas, no te puedes presentar como pueblo de indios, sino como Juan Pérez, ¿no? No te puedes presentar como cuerpo, como grupo, hay un derecho individual y tienes que apegarte a estas formas. Y este juicio de amparo, este recurso de amparo que aparece junto con la Constitución de 57 como una manera de garantizar los derechos y garantías que aparecen precisamente en esta Carta Constitucional, al principio se va a ver avasallado por estas demandas judiciales de los grupos, ¿no? Entonces, los primeros juicios de amparo también tenemos pueblos de indios que están reclamando tierras y señoras que reclaman por la leva que se llevó a sus hijos, ¿no? Y Daniela, deudores del fisco. Déjame hacer un corte. Es que tenemos que hacer un corte, nos quedamos con esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un corte, estamos hablando sobre Nación, Constitución y Reforma 1821-1908. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Erika Pani y Daniela Marino sobre el libro coordinado por Erika, Nación, Constitución y Reforma, 1821-1908. Este es el tomo 3 de la serie Historia Crítica de las Modernizaciones en México, que me parece que es el trabajo el mejor logrado, que en el contexto del Bicentenario trató de entender, de interpretar el curso de lo que ha venido a desembocar en esto que llamamos México, que en verdad solamente, por ejemplo, aquí no recuerdo en qué artículo más o menos muestra que prácticamente hasta fines del 19 más o menos logró consolidarse económicamente, jurídicamente, más o menos, ¿verdad? Porque luego está la revolución. De hecho, por ejemplo, antes de volver con lo de amparo, expliquemos rápidamente por qué las fechas. No nos ven nada más en México, entonces, ¿por qué 1821 a 1908? ¿Por qué esos cortes? Bueno, 1821 porque es la la consumación de la independencia, y 8 porque ya, digamos, los 2 últimos años de Díaz, ya el juego político y social ya es distinto, o sea, después de la entrevista a Díaz-Krillman, después de la segunda reunión de la Unión Liberal, después del surgimiento del Partido Liberal Mexicano, o sea, hay una serie de las huelgas de Río Blanco. Ya si uno lee, por ejemplo, a Bulnes en ese discurso que da frente a la Unión Liberal, ya se están dando cuenta que se les está acabando el 20. O sea, este sistema que funcionó bastante bien durante más de 30 años, ya yo creo que se dan cuenta que, entonces, sí hay que tomar la revolución no como cuando estalla en 10, sino que antes. Ahora, el artículo de Paul Garner, que es este artículo que revisa el porfiriato en sí, ¿no? Como este momento en que se logra la modernización, y Garner juega un poco con esto, llega hasta 10, ¿no? Porque las fiestas del centenario son el gran escaparate de la modernización en México, y
la revolución estalla unos meses después. Claro, ¿no? y el interés de lo que habla del el proyecto del Gran Canal, ¿verdad? Claro. El desagüe del Valle de México, que lo pone como un momento fundamental de esa, digamos, el remate de ese proceso, ¿no? De ese proyecto. Sí. Bueno, entonces estábamos hablando de lo del amparo. Sí, un poco hablábamos de la persistencia de este ámbito judicial como una arena política también para estos cuerpos que se ven excluidos de la política decimonónica, que pueden acudir, como bien estudia Gay, a través de alianzas políticas por medio de su participación militar, pero también el ámbito jurídico sigue siendo una arena litigiosa para disputar derechos políticos también, ¿no? Para disputar muchas cosas. Pero también esa modernización jurídica, si bien permite esta participación, poco a poco los va encauzando también hacia esa figura individual que termina siendo finalmente el ciudadano. También en lo jurídico tiene una manifestación individual muy clara, y el juicio de amparo, a partir de sucesivas leyes que lo van reformando, también, si bien en un primer momento aparecen los pueblos de manera bastante amplia, va limitando bastante a estos grupos hacia presentarse de una manera individual, hacia conformar este ciudadano individual. Y también un poco regresando a lo que tú decías de la importancia de todo el siglo XIX, precisamente yo creo que uno de los logros de este volumen es que recientemente, bueno, tuvimos que celebrar el bicentenario de la independencia, el centenario de la revolución, pero que creo que queda demostrado como en realidad todo el siglo es un proyecto inacabado, ¿no? Si la independencia introduce una modernidad política muy fuerte, eso no se puede completar hasta la reforma, hasta mediados del siglo XIX, en el ámbito económico, jurídico, y finalmente su expresión más cabal se va a ver a fines del siglo con el porfiriato, ¿no? Entonces es como no limitarnos a independencia y revolución, sino mostrar cómo todo el siglo fue en realidad un siglo entero de reforma. Sí, claro. Y después está Modernización, Religión e Iglesia en México, Vida de rasgaduras y reconstituciones, de Brian Conaton. Sí, bueno, ese también es un artículo fantástico. Yo debo decir, como coordinadora, que un poco mi tarea fue ver cómo los demás trabajaban, pero yo no tengo artículo, y lo hacían realmente muy bien. Este asunto de la modernización es complicado, ¿no? ¿Cuándo fue México moderno? Pues nunca, ¿no? Entonces pues ya cierra así. No, pero realmente los autores lo tomaron como un desafío para articular una serie de reflexiones muy interesantes. Y en el caso del artículo de Brian, creo que es muy provocador, en tanto que tenemos esta costumbre de pensar que la Iglesia es un poco la encarnación del pasado, ¿no? Y de la encarnación del conservadurismo, de la reacción, lo que ve Brian en este recorrido largo, además, de un siglo, sí, es casi un siglo, es como también hay toda una serie de afanes modernizadores, de deseos de puesta al día, de deseos de renovación y de efervescencia dentro de la Iglesia misma. Y cómo esta, digamos, modernización religiosa, de la religiosidad eclesiástica, se topa con un Estado que pretende deslindar autoridades, ¿no? Entonces, el gran problema, digamos, es que la religión es asunto público, ¿no? Pensamos también la secularización como digamos, proceso modernizador por excelencia. Es un proceso mediante el cual el Estado hace que la Iglesia se repliegue, ¿no?, dentro de los templos y dentro de las conciencias, ¿no? La religión como un asunto privado. Pero el gran problema en el 19 es que no es así. Es que la religión es un asunto público. Totalmente. Y los reformadores quieren reformar a la Iglesia. O sea, no es que quieran encerrar a la Iglesia, es que la quieren reformar. Y hay los reformadores que están fuera y los reformadores que están dentro. Entonces creo que Brian Conaton logra rescatar este proceso muy complejo, muy conflictivo, en ciertos momentos muy dramático, ¿no?, de cómo
que había sido uno de los pilares del orden, cómo se reconstituye en este México decimonónico frente al Estado que pretende, ¿no?, un poco ser el que estructura y el que parte y reparte. Uno de los comentarios interesantísimos de la profesora Josefina Zoraida Vázquez es, digamos, este permanente antagonismo, esta dialéctica, digamos, centralismo-federalismo, que es como el gran problema de todos los conflictos en los distintos estratos, porque se consideraba el centralismo como conservador frente al federalismo, pero esa era una falsa disyuntiva. En el fondo era fundamental organizar desde un punto de vista centralista al Estado. Bueno, y frente a un legado de enorme dispersión, o sea, porque no solo con la guerra de independencia, con la crisis de la monarquía, porque la creación de la transformación de las intendencias, la creación de las diputaciones provinciales, y yo diría sobre todo de los ayuntamientos, que en el caso de la población indígena también ahí tiene sus bemoles, pero, o sea, porque está la pérdida del espacio exclusivamente, el espacio político exclusivamente indígena cuando desaparecen las repúblicas, pero también la creación de una autoridad electa inmediata dentro del pueblo, ¿no? Y o sea, el ser pueblo sujeto es una cosa espantosa, ¿no? Entonces esta dispersión política que es parte de la modernidad. No tenemos ni idea. Bueno, es que lo que pasa es que los centralistas son los que están tratando de darle forma al Estado moderno, y aquí lo que está pasando es que es parte de la modernidad, parte de la irrupción de la política moderna, representativa, etcétera, problema, ¿sí? Que es un obstáculo para la consolidación de un Estado central eficiente que pueda cobrar impuestos, cosa que no logra hacer hasta finales. Están los trabajos de Graciela Márquez que dice que el porfiriato era más eficiente, pero sigue, ¿no?, viviendo de las aduanas sobre todo, y que no puede movilizar a la gente, ¿no? O sea, la guerra contra Estados Unidos pone esto en evidencia. Entonces, no es una cosa del presente contra el pasado, es que esta modernidad tiene unos efectos inesperados y realmente que cambian el panorama de lo que se puede hacer en cuanto a construcción política. Sí, y además no estaba, digamos, garantizada la trabazón orgánica de las partes del Estado, no estaba garantizada. Entonces, exacto, aquí, por ejemplo, Zoraida Vázquez comenta que cuando cae Iturbide, en el 23, inmediatamente Guadalajara, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas buscan independizarse como estados soberanos. Y entonces, pues, porque suele decirse, claro, los caudillos, autoritarios, etcétera. Bueno, sí, pero no nada más no se trataba de que eran malos, sino de que estaban resolviendo dialécticas complejísimas para armar el Estado Nacional, ¿no? No, y que hay la legitimidad, esta legitimidad, digámosle democrática, ¿no? Entendiendo que no es un hombre, un voto, etcétera, etcétera, pero esta legitimidad de soberanía, que es tan legítima para el Estado-Nación como para los estados, es la que legitima, es la que permite, digamos, es la que hace que esto sea totalmente pensable como lo deseable, ¿no? Tanto la cosa nacional como las... Entonces, ¿cómo es posible que Oaxaca se declare Estado libre? Porque el pueblo oaxaqueño es soberano. Entonces, ahí hay un juego de élites regionales. Sí. Y también un discurso que permite esta digamos, dispersión de la política. ¿Cómo podrían hacer ya terminado el libro, un balance digamos, de los problemas que se intentaron resolver, después viene la revolución, y a 200 años, digamos, ¿qué balance se hace? Porque, por ejemplo, muy concretamente, el tema indígena aquí me parece fundamental, porque, por ejemplo, dicen, claro, esto fue un proyecto liberal que trataba de darle centralidad, de arrojar luz y centralidad al individuo. Eso no se resolvió, y hoy a lo que hay que volverse, diría quizá, es a la autonomía indígena, etcétera. Pero entonces ahí empezamos, lo digo, por ejemplo, y esto recuerdo, grabé un programa ustedes lo conocerán, con Tomás Pérez Bejo, sobre el trabajo de elegía criolla, ¿no? Entonces, comentábamos ahí la cuestión de Bolivia, por ejemplo, que ahora en Bolivia están diciendo, pues sí, claro,
todo esto fue un error y ahora 36 nacionalidades reconocidas en la Constitución de Bolivia. Entonces ahí estamos en un problema de ¿qué hacemos? ¿Mantenemos estas coordenadas político-ideológicas y las afinamos o desmantelamos el asunto o una combinación? Bueno, Bolivia es una realidad muy diferente a la mexicana. Claro. Sí, muy diferente. Pero, digamos, no puedes volver a pensar la autonomía indígena en el contexto del antiguo régimen, por ejemplo, ¿no? A ese esquema le siguió la construcción del Estado-Nación, de una nación homogénea, igualitaria, individualista. Con esa crisis del Estado-Nación surge esas teorías del pluralismo cultural, el multiculturalismo, etcétera, que están planteando ciertas autonomías de los pueblos indígenas, pero en relación con un Estado nacional, dentro de un Estado nacional. Entonces sería un esquema novedoso que por supuesto que tiene muchas posibilidades, pero que bueno, no acaba de cuajar el debate, me parece, político como posibilidad, ¿no? Pero obviamente hay otros pendientes muy grandes. Yo creo que la construcción de ciudadanía creo que todavía es un pendiente. El derecho y la justicia todavía es otro pendiente muy, muy fuerte, donde hay muchas demandas en ese plano, ¿no? Creo que sí, todavía tenemos. Sí, creo que una de las cosas interesantes que surge de este trabajo es que no hay dos opciones. O sea, no hay la opción comunidad indígena, monolítica, autónoma, etcétera. Son los indígenas los que están recurriendo al amparo, que es, ¿no? Son los indígenas los que están defendiendo la autonomía municipal en el cuadro gaditano, digamos. Entonces, digo, yo creo que ahí lo que habría que preguntarse también es el papel del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que el Estado es el que tiene que obligar a la gente a transformarse, o el Estado tiene que sentar las bases para una serie de elecciones y una serie de igualdad de derechos? El caso, creo, volviendo al artículo sobre economía, es que el Estado reforma y reforma y reforma, ¿no? La desamortización, hay estados que le están planteando en 21 quizás no, pero sí en 24, o sea, cuando empiezan estas legislaturas federales, la plantearon los Borbones, y no se hace, dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que se necesita, el quiebre, para que la desamortización se empiece a hacer? Hay otro tipo de intereses, la oportunidad de hacer ciertos negocios que no estaba antes. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado ahí? El papel del Estado quizás es tratar de velar porque los intereses no se impongan unos sobre otros de manera, digamos, que haya cierto equilibrio, que se diriman de manera pacífica, de manera legal, sin abusos, etcétera. Entonces, creo que en eso el libro plantea una serie de problemáticas muy interesantes en cuanto a obligarnos a repensar el papel del poder político, del poder público. Claro. ¿No? Bueno, y volviendo a este tema yo no creo, Bolivia evidentemente que tiene una constitución, una configuración antropológica, etnológica distinta, pero no es muy distinto lo que quiero decir es que esto es un problema americano, no es un problema nada más de México o de Bolivia o de Ecuador. Y por eso es tan interesante el 19, porque es cuando todo estaba, cuando la monarquía estaba desmantelándose. Y lo que dice Franz Xavier Guerra, ¿no? El olvido necesario de 1808 a 1810, eso en las historiografías nacionalistas mejor no se toca. 1808 no se cuenta, o ahora sí, ¿verdad? Precisamente a través del revisionismo que inaugura Guerra, se empieza a recordar, no, claro, es que en 1808 en toda América se organizaron juntas para defender a la monarquía, y ahí no estaba claro los recortes nacionales que después, a fines del 19, rematan. Entonces, por eso a mí me parece tan importante tener un posicionamiento desde un punto de vista continental de cuestiones como esta, como las etnias, la autonomía indígena, etcétera. Bueno, yo creo que hay que recordar además que el 19 plantea una serie de problemas que no están resueltos. ¿Qué quiere decir representar a la nación? ¿No? ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos? Yo creo que esos son problemas que no se han resuelto y que
no, seguramente no se podrán resolver. O sea, yo creo que no va a llegar el día en que vamos a decir, ahora sí tenemos la representación perfecta. Le estamos dando voz a todo, aparte está ponderado en el peso que Pero creo que sí es una invitación a seguir pensando estos problemas clave. Claro. No pensar que ya, o que no funcionó, o que ya está resuelto. Claro, y de hecho a lo mejor ahí ahora que lo pienso, a lo mejor faltó otro vector que atravesara todos los tomos, que es la perspectiva americana, precisamente. O hispanoamericana, porque tenemos a Miguel Ramos Arizpe, que estaba en Cádiz, luego acá, etcétera, ¿no? A Servando Teresa de Mier, y que era un problema, y por eso es tan interesante, que yo creo que esto no se puede reproducir, por lo menos no como se reproduce aquí, en otras latitudes, en otras plataformas históricas. O sea, no de la manera en que los americanos compartimos tal cantidad de problemas tan similares, todo el tiempo están ahí, ¿no les parece? O sea, yo voy en plan bolivariano, es lo que quiero decir. Vamos a hacer otro corte, déjame hacer otro corte y volvemos con esto. Estamos conversando con Erika Pani y Daniela Marino sobre su espléndido libro, tomo 3 de las Historia Crítica de las Modernizaciones en México. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Erika Pani y Daniela Marino. Bueno, nos quedábamos comentando esto de los distintos planos de implicación en este proceso antropológico, jurídico, económico, sociológico, y lo que quedó resuelto y lo que no quedó resuelto, y cómo hoy se mira eso. Es decir, desde un punto de vista revisionista, ¿cuáles son las claves que aquí se activan en el libro? O sea, por ejemplo, lo que dice el libro, el texto sobre la Iglesia, que en efecto pues no es un monolito la Iglesia, eso ya es un revisionismo ahí que por lo menos modifica la perspectiva conservadores liberales tal como se manejaba por lo menos en muchas historias oficiales, ¿no? Bueno, yo creo que el pensar en otro tipo de claves, o sea, el pensar en que la cosa nunca es dicotómica. Como decía, no hay dos alternativas claramente excluyentes y además claramente identificables, y tratar de ver estos distintos factores que son los que dan forma a la experiencia humana. Yo diría, en cuanto a la parte historiográfica, yo diría yo me quedaría con eso de este trabajo. Y también yo veo también en otros foros y en otras discusiones, por ejemplo, el avance que ha tenido, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, además de las teorías de la modernización, que son la manera en la que la ciencia política norteamericana cobra acta de nacimiento, ¿no? Con las teorías de la modernización. Otras disciplinas como la antropología, por ejemplo, que muchos trabajos, tanto aquí como en otros foros y en otros trabajos de investigación, está incorporada la perspectiva antropológica para analizar todos estos procesos nuevamente, muy distinto de, por ejemplo, como lo pudo haber visto Andrés Molina Enríquez o Luis Cabrera o Vasconcelos. Ellos veían, o Justo Sierra, el problema indígena de una manera como lo ve hoy un antropólogo, ¿verdad?, que estudió en París y que leyó a Lévi-Strauss, etcétera, ¿no? Entonces, ahí son nuevos criterios de interpretación que también a esto me refería también con lo de Bolivia y estas cuestiones, que también tienen repercusiones ideológicas. Es la cuestión. Sí, creo que el enfoque que nos diferencia de los antropólogos, a los historiadores que trabajamos a los indígenas del siglo XIX, es el Estado, ¿no? El antropólogo ve siempre... Estás dando en la clave, el antropólogo ve a la comunidad indígena contra o frente al Estado, un Estado muy fuerte, un Estado que interviene, que busca llevar a esa comunidad hacia cierta parte. En cambio, nosotros lo estamos analizando en un momento en que no hay Estado, en que hay que construir Estado, ¿no? Y donde estos hombres que están construyendo Estado, pues no ven a los indígenas como un actor que todavía siguen siendo. Entonces ahí, digamos, la imbricación se da de manera mucho más diversa. Por un lado no hay ese enfrentamiento porque ese Estado no es poderoso, no hay todavía un Estado ya construido, consolidado, y por otro lado, estos pueblos indígenas
tienen una personalidad política y jurídica muy fuerte, producto de su relación con la sociedad colonial, que se niegan a perder. Entonces creo que la imbricación es mucho más compleja, más diversa y más rica, y como bien señala Guy, se puede dar en distintos escenarios de manera incluso opuesta, ¿no? Claro. En Huixquilucan se da exactamente lo contrario. En Huixquilucan, en el Monte de las Cruces, matan a santos degollados, y entonces los liberales incendian 11 veces Huixquilucan, ¿no? Se vacía, digamos, durante la reforma. Es exactamente de lo contrario de los indígenas de la Sierra Norte, que se alían a los liberales de la montaña, a los liberales de Puebla, para apoyar incluso hasta Porfirio, ¿no? En la Noria. Y aquí también hay además de las tensiones que puede haber, por ejemplo, hablando de facultades, entre la Facultad de Historia y la de Antropología, después está la que se da entre cada una de ellas y el discurso político ideológico oficial, es decir, un presidente de la República, un jefe de gobierno, pues tiene que decir que qué bueno que nos independizamos y no poner en duda, y que Juárez y la reforma, etcétera, y derecha, izquierda, conservador, liberal. Pero llega el historiador y dice, bueno, a ver, más o menos, porque en realidad Lucas Alamán y José Luis Mora, en realidad los dos eran liberales, uno puro y otro moderado. Ajá. Y entonces ahí empiezan las implicaciones ideológicas con el discurso del poder, ¿no? Lo cual creo que vimos el año pasado. Una historia oficial que ya no funciona, y sin embargo una autoridad pública que no sabe muy bien qué hacer con el pasado, ¿no? Entonces, la dificultad, ya no puedes decir qué maravilla y nada más los liberales y esta historia de el liberalismo ascendente y los demás no cuentan, pero no está claro cuál sea la otra opción. Entonces yo creo que, bueno, eso es un desafío para la autoridad pública. Es, bueno, entonces, ¿cómo hago historia pública que no sea historia oficial? Y puede ser algo muy interesante. Creo que si vamos a la exposición de Palacio Nacional, o si fuimos a estos espectáculos que hubo, se nota el malestar. El producir un guión de historia por parte del gobierno se ha vuelto muy complicado, sí. Y sin embargo hay que verlo como una oportunidad. Yo creo que puede ser algo interesante. Y los historiadores tendremos que decir que está mal, que la historia desde el poder, ¿no?, es maniquea, pero creo que el resultado puede ser, o sea, si hay una atención a las críticas, puede llegar a ser bien interesante. Claro, y eso puede ser un poco la gran aportación de la serie completa, que sí. Por eso es historia crítica de las movilizaciones, sí. Porque no hay una sola y ponen en cuestión cada uno de los puntos clave de todo el proceso. No, y son más de 200 años, o sea, es otra manera de hacer una historia general, yo creo muy rica, muy provocadora, no hace todo lo que hace una historia general, pero es una manera de dar, ¿no?, más de 200 años con una serie de perspectivas. Bueno, aparte son 60 investigadores, entonces son 60 pares de ojos, claro. Lo cual también lo hace muy interesante. Sí, y aquí estamos hablando bueno, ustedes bien saben, pues las formaciones ideológicas, histórico-ideológicas tienen procesos de gestación y maduración de 20, 30 años, entonces es muy complicado meter algún criterio de algún dato de aquí, poder deslizarlo al discurso oficial. Es toda me parece a mí, ¿no? Tiene que ser ahí. Pues el político en cuestión tiene que tener la consistencia conceptual, teórica y la seguridad para poder decir, cosa que casi nunca en fin. Pero yo, por ejemplo, en otros programas he puesto una manera de interpretar la cosa, los bicentenarios, sería así: ver quiénes han hecho constituciones y quiénes no. Entonces tenemos Venezuela, Revolución Bolivariana, Ecuador y Bolivia, nuevos procesos constituyentes, nuevas constituciones, en donde está incorporado un proceso revolucionario, ¿no?, beligerante, etcétera, con estos nuevos componentes ahí que son el resultado de trabajos de investigación ideológicos de décadas. Y hay otros países como pues todo el resto, de México a Uruguay, Argentina, en donde no hay constituyentes, se mantienen más o menos las constituciones de referencia, y entonces ahí pues ese es todo el mosaico, ¿no?, en el que estamos.
La clave sería, como diría Polibio, que el historiador fuera político o al revés, ¿no? O sea, en el fondo es el ideal de Platón y de Polibio. Polibio decía, el político tiene que ser historiador y Platón filósofo. Entonces, pues, Platón y Polibio sería el ideal. En el 19 todos los historiadores eran políticos con alguna, o sea, Y en Gatiscas, sentido Balseta inverso. y demás. Periodistas. Y yo no sé si Literatos. eran los mejores Claro. políticos. O sea, ¿Tú lo pondrías en duda? Que me iría historiador hecho antes, político. yo me iría antes por un Juárez o por un Díaz que por José Fernando Ramírez, que es un maravilloso historiador y yo creo que un hombre de un buen abogado, con muy buenas intenciones, pero como político, pues no. Y ahí está la gran duda para mí de Alamán. El mejor historiador del 19, un gran político, pero no tuvo la habilidad política que tuvo un Juárez o que tuvo un Díaz. Digo, podemos hablar, son perfiles distintos, momentos distintos, pero yo no sé si todos los políticos deberían de ser historiadores y definitivamente no todos los historiadores deben de ser políticos, eso no me cabe la menor duda. Claro, sí. Pero ¿por qué dices el político no puede ser historiador? Porque se frena, no. Es que son dos discursos distintos. Cuando tú escuchas a los políticos hablar de historia, pues es un discurso muy ideologizado, ¿no? Es una visión muy legitimadora del poder en un determinado momento, de un proyecto político en un determinado momento, ¿no? Sirve para otra cosa. Claro. La historia sirve en la política sirve para otra Siempre cosa. son, relaciones de tensión, ¿no? Entre, digamos, la academia y la política real, la política efectiva. Pero tiene que haber alguna manera, vasos comunicantes, porque, bueno, a ver si este programa sirve un poco para ello, porque precisamente no hemos querido hacer esto en plan académico, sino un poco discutirlo como se discute la elección del próximo año, lo que sea, ¿no? Un poco ese es el propósito. Bueno, pues, ¿quieren hacer algún comentario final, alguna exhortación a que se lea el libro? Exactamente, por supuesto. que Muchas por favor gracias se a lea ti. el libro y muchas gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias, Erika, y gracias, Daniela. Y pues no se lleven, en fin, está la serie completa, 7 tomos, pero se pueden comprar individualmente según el presupuesto. Pero no se dejen de llevar Nación, Constitución y Reforma 1821-1908, coordinado por Erika Pani, tomo 3 de la Historia Crítica de las Modernizaciones en México, un proyecto interesantísimo en el contexto del Bicentenario. Nos vemos la próxima, hasta pronto. Después, Modernización, Religión e Iglesia en México, 1810-1910, Vida de rasgaduras y reconstituciones, de Brian Connaughton, y El Porfiriato como Estado-Nación moderno, Paradigma o Espejismo, de Paul Gardner, y un comentario final de doña Josefina Zoraida Vázquez. Más o menos estos son los títulos de los trabajos aquí reunidos, pero bueno, por favor, Erika, haznos un esbozo global del trabajo, de la perspectiva y de los horizontes de la investigación. Bueno, como recordarán, el proyecto global era un poco en este espíritu de las conmemoraciones y de que las conmemoraciones fueran un motivo de reflexión sobre lo que había sido la experiencia del pasado en nuestro país. La idea era retomar esos proyectos mediante los cuales una clase política, minoría rectora, como le queramos decir, habían tratado de transformar al país. No tanto como lo habían hecho moderno, ¿no? En una definición ya armada de lo que es moderno, si es que tal cosa existe. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazaarmas.tv, y nuestro correo, plazadarmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a Erika Pani. Hola, Erika. ¿Qué tal, Ismael? Y también a Daniela Marino. Hola, Daniela. Hola, Ismael. Erika es investigadora en el Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México, y Daniela, investigadora y profesora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Erika coordina, como les digo, el tercer tomo. El ideal sería hacer un análisis, ¿verdad?, cronológico de los tomos, pero luego es un poco complicado coordinar a los invitados. Recordarán que iniciamos con el tomo 6
con Elisa Cervini y Rafael Oyola, que era sobre del nacionalismo al neoliberalismo. Ahora saltamos al tomo 3, que me comentaba Erika que son 2 libros dedicados al siglo XIX, uno que va de la independencia a consumación, 1808-1821, y este segundo tomo coordina. Sino de tratar de ver en qué, cómo en distintos momentos, distintos grupos trataron de cambiar, transformar a México, porque no lo consideraban que no llenaba las expectativas que debía llenar, que creo que es un anhelo constante en la historia de nuestro país, ¿no? Y un poco la idea de esta historia crítica era retomar esos proyectos y ver sus alcances, sus limitaciones, los intereses que estaban detrás, las resistencias que provocaron, etcétera. Y también el rastrear estas líneas de continuidad de estos problemas, que no es que sean siempre los mismos, ¿no? En esta idea de que México viene arrastrando el mismo problema desde prácticamente los aztecas hasta hoy, sino de que hay ciertos nudos, ¿no? Ciertos problemas que requieren de solución y que, ¿no?, estos proyectos en parte resuelven, en parte las cosas siguen igual y en otros aspectos empeoran, ¿no? Complican, sí. ¿No? Surge otro problema distinto. Continuamos con la glosa de la historia crítica de las modernizaciones en México. En esta ocasión tenemos el tomo 3, que está organizado en función del título Nación, Constitución y Reforma, 1821-1908, un periodo clave. El siglo XIX fue decisivo para la historia mexicana y la historia hispanoamericana, y este tercer tomo está coordinado por Erika Pani. Hoy dedicaremos el programa a desmenuzarlo, a analizarlo y a hablar sobre sus horizontes y sus implicaciones para el ulterior curso de la historia nacional. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Por ella, Nación, Constitución y Reforma, 1821-1908. Daniela participa también en los trabajos. ¿Les parece si digo rápidamente los títulos de los trabajos para que luego ya nos hagan una exposición pormenorizada del contenido? Como les digo, el siglo XIX es clave, fascinante, quizá no tan estudiado como la Revolución Mexicana, así que bueno, vamos a ello. Tiene una introducción de Erika Pani, después México, una modernización política tardía e incompleta, de Luis Medina Peña. Después La Reforma Económica, Finanzas Públicas, Mercados y Tierras, de Aurora Gómez Galvarriato y Emilio Couri. Después Derecho y Garantías, el Juicio de Amparo y la Modernización Jurídica Liberal, de María José Risauzi. Indios y Pueblos y la Construcción de la Nación, la Modernización del Espacio Rural en el Centro de México, 1812-1900, de Daniela Marino. Después Convivencia o Conflicto, Guerra, Etnia y Nación en el México del siglo XIX, de Guy Thompson.